buenas a todos, gente. Soy Danilo Play y hoy vamos a reaccionar al Mundial de 2010 de España para ver cómo salió campeona. Vamos con ello. Muy bien, por aquí tenemos el vídeo al que vamos a reaccionar. Mundial 2010, España campeona del mundo, del canal Memorias del Fútbol. Vamos con ello. España llegaba al Mundial de Sudáfrica 2010 como reciente campeona de Europa y con una fantástica generación de futbolistas que estaban llamados a ganar el primer campeonato del mundo para la Vale, aquí tenemos los 23 que fueron convocados. A ver, Roja. aquí tenemos Javi Martínez, Capdevila, Piqué, Víctor Valdés, Casillas, Pepe Reina, Albiol, Busquets, Mata, Iniesta, Fábregas, Torres, Vicente del Bosque como seleccionador, Puyol, Sergio Ramos, Pedro, Jesús Navas, Fernando Llorente, David Villa, Xavi Alonso, Xavi, Marchena, Silva y Arbeloa. La verdad que el equipo que llevaba a España al Mundial era increíblemente bueno. Posición por posición, donde lo mirases, tenía un jugador titular, pero perfectamente podría haber dos titulares. Es que podrían ser dos Españas, podrían ir este equipo partido a la mitad, que seguramente hubiesen hecho ambos equipos súper buena aportación en el Mundial. Como grandes favoritos al título y con el tiki-taka por bandera, Vicente del Bosque y sus 23 elegidos viajaron a Sudáfrica con la ilusión de hacer historia. España fue la última de las selecciones aspirantes en debutar en el Mundial. Lo haría el 16 de junio en Durban y ante Suiza, un equipo rocoso y entrenado por el veterano Otmar Hitzfeld. Del Bosque apostó por su once de gala, con Busquets y Xavi Alonso en el doble pivote y Silva acompañando a Villa e Iniesta en ataque. Aquí tenemos el primer once con el que salió España. En portería Casillas, defensa para Sergio Ramos, que jugaba aquí todavía de lateral derecho, Puyol, Piqué y Capdevila en el lateral izquierdo. Luego un centro del campo increíble con Busquets, Xavi Alonso y Xavi. Y luego por las bandas Silva e Iniesta y de delantero Villa. Un equipo, la verdad que prácticamente de los mejores de la época en ese tiempo. Howard Webb daba el silbido inicial del campeonato para la Roja, que comenzó dominando pero con poca profundidad. La muralla helvética apenas dejaba espacios para los pequeños artistas españoles, que también fueron cosidos a patadas. Piqué estuvo a punto de marcar el primero en el minuto 23. Piqué, que aquí fue el mundial donde conoció a Shakira. Resulta que grabaron la canción del Waka Waka y le dijo que llegaría a la final solo para volver a verla. Esta provocó otra falta sobre la frontal que no pudo aprovechar Villa. Senderos se marchaba lesionado tras repartir hasta a sus propios compañeros. Y David Villa aprovechaba el desconcierto en la zaga suiza para hacer una de las jugadas del campeonato. El esférico se fue fuera por poco y España se marchaba sin marcar a los vestuarios. Tras el descanso, Suiza permaneció firme en defensa y España comenzó a impacientarse. Parecía imposible que se viese algún gol en el partido, pero en el minuto 52 y tras una jugada con enésimas carambolas, Gelson Fernández adelantaba por sorpresa a los helvéticos. Date cuenta lo que fue el partido. Un montón de llegadas de España que no surtieron efecto y Suiza, la primera que llega, con un montón de suerte, un montón de rebotes, llega y marca el gol. España trató de reponerse del golpe, pero Benaglio y la zaga suiza seguían siendo insuperables. Vicente del Bosque dio entrada a Torres y Jesús Navas para agitar el partido, y Xavi Alonso reventó el Jabulani contra el travesaño.
La insistencia española no daba frutos. E Iniesta, que había llegado al Mundial entre algodones, se retiraba lesionado y temía perderse el resto del campeonato. La suerte no estaba con España, que incluso pudo encajar el segundo gol tras una habilidosa jugada de Derdilloc. La Roja fue incapaz de dominar su ansiedad y comenzó el Mundial con una derrota que ponía su favoritismo patas arriba. Cinco Claro, España llegó al Mundial después de haber ganado la Eurocopa de 2008, que llegaba como una de las favoritas, y llega el primer partido y pierde contra Suiza. Se supone que es la favorita o una de las favoritas en ese momento para ganar el Mundial, que pierda el primer partido, ya te obliga a ganar todo. Ya no te vale ni un empate ni nada. Tienes que ganar todo si quieres levantar el título. días después del varapalo ante Suiza, España afrontaba el encuentro ante Honduras como una final. La gran favorita estaba contra las cuerdas y saltaba al estadio Ellis Park de Johannesburgo con dos novedades en el 11. Torres. Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila, no cambió nada en defensa. Busquets, Xavi Alonso, Xavi y Navas, que entró por Iniesta, que se lesionó, y Torres, que entró por Silva. Un 11 bastante más atacante que en el primer partido. Y Navas sustituían a Silva y al lesionado Iniesta, pero Del Bosque seguía fiel al dúo entre Xavi Alonso y Busquets, a pesar de ser duramente criticado en el debut. España comenzó con dudas en los minutos iniciales y vio como el árbitro japonés hacía la vista gorda tras unas manos claras en el área hondureña. Villa comenzó a calentar motores con un derechazo al larguero y en el minuto 17 inauguró la cuenta de España tras una gran jugada personal. Este golazo de Villa es increíble. Se regatea a uno en una baldosa, regatea al segundo y luego, cayéndose, golpea y va el balón a la escuadra. Es un golazo increíble. La selección española respiró de alivio, pero Fernando Torres no estaba igual de fino frente al arco. La Roja tuvo que volver a recurrir a Villa, que en el inicio de la segunda parte certificó su doblete tras un disparo impulsado por un rival. España necesitaba y merecía más goles, pero ni de penalti conseguía marcar el tercero. Villa falló el primer penal de la historia de la Roja en los mundiales y Piqué volvía a salir mal parado en la cara tras recibir una patada en la boca. Los de Del Bosque fueron incapaces de aumentar la renta frente a Honduras, pero sumaron 3 puntos que le permitían llegar con vida al último duelo de la primera fase. La Chile de Marcelo Bielsa nos esperaba en Pretoria. El 25 de junio la selección española afrontaba su primera final. Del Bosque recuperaba a Iniesta, que entraba en lugar de Jesús Navas para empoderar el juego de toque de la Roja, que esta vez Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, la misma defensa. La defensa no la tocó para nada. En el centro del campo, Busquets, Xavi Alonso también volvieron a repetir. Y luego Iniesta, Torres y Villa adelante. Es otra vez un 11 más ofensivo todavía, por así decirlo, en el que Suiza ganó sus dos primeros partidos. No, Chile ganó sus dos primeros partidos. Entonces, España tiene que ganar este partido sí o sí si quería pasar como primero de grupo.
vestiría de azul. Casillas resoplaba y el partido comenzaba con un ritmo frenético, lleno de intensidad y llegadas por parte de ambos equipos. España no se sentía cómoda y Chile mordía, presionaba y trataba de intimidar a los jugadores españoles a base de entradas duras. Mediada la primera mitad, un pase largo de Xabi Alonso hacia Torres fue interceptado por Claudio Bravo y le cayó a David Villa, que con un zurdazo perfecto ponía a España por delante. Este gol de Villa es súper complicado de meter. Con su pierna menos hábil, con la zurda, un, un tiro al primer toque, escorado en el campo, casi desde el medio campo, un poquito más adelantado, tres cuartos de campo. Es un gol muy complicado, que parece fácil así de vista, pero no cualquiera lo hubiese metido. El más listo del barrio, el más pícaro, el que ha encontrado el hueco, el que ha aprovechado la situación y esto nos tiene que dar confianza. Los de Del Bosque se reencontraron con su fútbol y en el minuto 36, Iniesta hacía el segundo con un disparo ajustado. ¡Golazo de España! ¡Golazo del manchego! ¡Golazo de Andresito Iniesta que no para! La jugada le salió cara a los chilenos, que sufrirían la expulsión de Estrada por doble tarjeta amarilla. El descanso y un doble cambio de Marcelo Bielsa reactivó a Chile, que recortó distancias nada más reanudarse el partido con un afortunado gol de Millán. ¡Golazo de la selección chilena! Con un hombre más, España se protegió con el balón, mientras que Chile apostó por firmar una derrota por la mínima que le clasificaba como segunda de grupo. España recogió el mensaje y con los dos equipos satisfechos, pasaron los minutos hasta que el partido finalizó. España pasaba a octavos de final como primera de grupo y se enfrentaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo. El 29 de junio. Octavos de final de España contra Portugal, contra el bicho, en su mejor momento, uno de sus mejores momentos prácticamente. Rival complicado para España, pero que en principio con el equipo que tenía era muy superior tácticamente. En Ciudad del Cabo llegaba la hora de la verdad y Del Bosque repetía 11 por primera vez en el Mundial. Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, Torres y Villa. La misma alineación que contra Chile. Se ve que le funcionó bastante bien y volvió a probar contra Portugal. El discutido Fernando Torres respondía a la confianza de su técnico y nada más comenzar el partido ponía a prueba los guantes de Eduardo. Buscando la pelota al Guaje que disparó. Eduardo. Villa también dio trabajo al portero luso en dos ocasiones, mientras que Cristiano se desesperaba por lo poco que estaba entrando en juego. En el minuto 20, Thiago hizo resoplar a Casillas, pero el guardameta español supo resolver con un imprevisible despeje en dos tiempos. Poco después, Cristiano hizo volar el Jabulani para volver a poner en aprietos al portero español, y España pasó por sus peores momentos hasta el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, Puyol estuvo a punto de marcar en su propia portería y Del Bosque reaccionó desde el banquillo, ordenando la entrada de Fernando Llorente. Yo creo que la entrada de Fernando Llorente fue lo que cambió completamente el partido. Fijó un montón a la defensa y todos los balones que le llegaban por arriba los podía bajar. España estaba súper atascada en ataque
y Llorente lo desatascó completamente bajando cada pelota que le tirasen, aunque fuese un ladrillo, él te lo iba a bajar. Fue increíble el partido de Llorente. El delantero riojano fijó a la defensa lusa y estuvo a punto de marcar nada más salir al campo. Su aportación hizo que Portugal diese un paso atrás y España, por fin, encontrase su juego. En el minuto 62, Iniesta combina con Xavi y este prolonga para Villa. Está en fuera de juego, Villa. No recordaba yo que estaba en fuera de juego, la verdad. Esto a día de hoy con el VAR, el gol no hubiese contado, no hubiese subido al marcador. Que el ligero fuera de juego y en 2 tiempos consigue inaugurar el marcador. España desataba su fútbol y aunque rozó el segundo gol en varias ocasiones, mantuvo la mínima renta hasta el final del partido. Cristiano se marchaba a casa y la selección española llegaba a la maldita ronda de cuartos de final. El 3 de julio en el Ellis Park de Johannesburgo, España se enfrentaba a sus viejos fantasmas ante Paraguay. Los guaraníes anularon el juego de los europeos, que estuvieron sometidos ante la intensidad y la presión de la albirroja. Los sudamericanos pudieron irse al descanso con ventaja, pero el árbitro argentino anuló un gol a Valdés por un fuera de juego posicional de Cardozo. Tras el descanso, Del Bosque dio entrada a Cés por Torres, aunque poco después vendrían los primeros sobresaltos del partido. En un saque de esquina, Piqué agarró y derribó a Cardozo dentro del área. Y Paraguay. Un penalti clarísimo de Piqué que comete un fallo de juvenil al marchársele Cardozo de agarrarle del brazo y directamente hacer un penalti súper infantil, la verdad. Le gana completamente la posición y Piqué como último recurso provoca un penalti el cual creo que no merecía la pena hacer en ese sitio, la verdad. Podría estar muy en el segundo palo, no creo que Cardozo hubiera metido gol. Y el penalti es más castigo todavía que dejarle rematar para mí. Dispuso de un penalti para ponerse por delante. El delantero asumió el lanzamiento, pero Iker Casillas adivinó sus intenciones tras ser advertido por Reina y salvaba a España de un... Eso fue así. Reina jugaba en el Liverpool y Cardozo estaba también en un equipo de la Premier, pero no recuerdo ahora mismo cuál era, en el que ese año se enfrentaron y Pepe Reina tenía ya estudiado a Cardozo y justo en ese partido hubo un penalti y Cardozo se lo tiró, me parece que a ese lado que decía Pepe Reina, a la izquierda del portero, que era su lado de seguridad. Entonces se lo comentó a Iker, dice: "Si hay penalti, Cardozo suele tirarlo ahí cuando el partido está empatado o bajo la mínima, es su lado de seguridad". Y por eso fue por lo que Casillas se tiró a ese lado, gracias a Pepe Reina. un golpe casi irreversible. Aquella jugada cambiaría la dinámica del partido y un minuto después, el penalti era para España. Xavi Alonso marcó, pero el árbitro lo anuló incomprensiblemente por invasión de área. A la segunda, Villar rechaza el disparo del español y acaba derribando a Cés sin ningún tipo de castigo. Vuelve otra vez a ser penalti, pero el árbitro no lo cobra. Un penalti clarísimo, la verdad, que no entiendo cómo no pudo pitarlo. Después de haber
marcado el gol, hace repetir un penalti por invasión de campo. Muy dudoso, la verdad. Y luego un penalti muy claro que vuelve a haber contra Fábregas que no pita. Va a pitar córner. El partido parecía encaminado a una dramática prórroga, pero la entrada de Pedro reactivó el juego de España. En el minuto 83, una arrancada de Iniesta acabó con un remate del canario al poste. Y Villa, atento al rechace, culminaba una jugada eterna y llena de carambolas para marcar el agónico gol de la victoria. ¿Se puede hablar del mundial que hizo Villa marcando en casi todos los partidos? Que fue súper raro que no estuviese entre los 3 nominados al Balón de Oro ese año, la verdad, porque el año de Villa en el mundial, como no con el Valencia, fue absolutamente increíble. Y me sorprendió mucho que no estuviesen entre los 3 nominados, la verdad. ¡Gol de España! ¡Madre mía, qué sufrimiento! A un minuto del 90, Paraguay pudo anotar el empate, pero Casillas volvía a salvar a su equipo con 2 paradas decisivas. España pasaba la barrera de cuartos con sufrimiento y tras 60 años de ausencia se metía entre las 4 mejores selecciones del Mundial. El 7 de julio, la intrépida Alemania de Joachim Löw examinaba a España en su retorno a Durban tras golear a Inglaterra y Argentina. Vicente del Duro camino el que tuvo Alemania para llegar a semifinales, eliminando a Inglaterra y a Argentina, que también contaba como una de las favoritas para ese mundial, con Maradona de entrenador. Bosque sorprendió alineando a Pedro y el canario respondió convirtiéndose en el jugador más activo sobre el campo. España se agrandó ante la cita y con un juego autoritario y dominador sometió a los alemanes a lo largo de los 90 minutos. Villa y Puyol pudieron adelantar a la Roja en la primera parte, mientras que Xabi Alonso y Villa a pase de Iniesta rozaron el deseado gol español al inicio de la segunda mitad. El aluvión de España era abrumador y Alemania solo se dejó ver por el área de Casillas con un remate de Kroos que el portero atinó a despejar a un costado. En el minuto 72, España dispuso de un saque de esquina y en una jugada de estrategia Made in Masía, Xavi colgaba el esférico al punto de penalti y Puyol arrasaba con todo para marcar un gol inolvidable. Ahí va Xavi. Balón al segundo palo. ¡Qué golazo de Puyol! ¿Cómo entra solo al remate? ¿Con qué potencia? Y cómo la mete en la red, en la portería. Es increíblemente y encima sorprendente cómo le dejaron solo en ese córner a Puyol, pero fue increíblemente súper, la verdad, de cómo pudo hacer ese gol. Fue increíblemente bueno. Con los alemanes volcados al ataque, España pudo sentenciar el partido, pero volvería a ganar por la mínima para llegar por primera vez en su historia a la final del Campeonato del Mundo. España está en la final del Mundial. El 11 de julio de 2010, España y Holanda saltaron al césped del Soccer City de Johannesburgo en busca de su primera estrella de campeón. La selección española repitió 11 y trató de ser fiel a su estilo, mientras que los neerlandeses se emplearon con excesiva dureza. España comenzó avasallando a Holanda con su juego y Sergio Ramos estuvo cerca de marcar en 2 ocasiones
en los primeros 10 minutos. Holanda trató de intimidar a los jugadores españoles y con el consentimiento del árbitro Howard Webb dejó sin aliento a media España. Esta entrada es increíble. Cada vez que la veo, la entrada que le hacen a Xavi Alonso, me sorprende que no le echaran roja. Es completamente loco que en este partido el árbitro no echase roja por esta patada en el pecho, que en cualquier otro partido del mundo yo creo que hubiese sido una roja clarísima, pero en este no sé por qué el árbitro, entiendo que puede ser una final, que dice si echo roja me cargo el partido, pero esta entrada es de roja de manual. No hay intención de jugar la pelota, va completamente con el pie en alto a golpear el pecho y en ningún momento recoge la pierna. Va con un montón de fuerza excesiva. Para mí el árbitro aquí lo hizo completamente mal. Tras la escandalosa patada de karate de Jong a Xavi Alonso. Las constantes interrupciones relanzaron a Países Bajos antes del descanso, y Casillas tuvo que intervenir para evitar el gol más absurdo de la historia de los mundiales, tras una supuesta devolución de fair play de Heitinga. Robben volvió a poner a prueba al portero antes del descanso, y al inicio de la segunda mitad tendría la ocasión más clara del partido. En el minuto 61 dispuso de un mano a mano delante de la portería, pero cuando parecía que iba a marcar, apareció el milagroso pie del santo. Qué parada de Casillas en el mano a mano, que todo el mundo pensábamos que iba a ser gol de Holanda. Cómo aguanta a Robben y ya se tira para un lado en el último momento. No se vence hasta el último momento y cómo milagrosamente pudo parar ese balón con el pie. Después del susto, España se repuso y estuvo a punto de marcar en las botas de Villa. Y en la cabeza de Sergio Ramos. A 8 minutos del final, la velocidad de Robben volvió a amenazar a la zaga española, pero Puyol, con un sprint a la desesperada, consiguió frenar al delantero y dar una vida extra a España. Acababan los 90 minutos y comenzaba una inquietante prórroga. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fábregas estuvo a punto de marcar, pero la parada de Stekelenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender para intentar llegar a los penaltis. La expulsión de Heitinga en el minuto 108 por doble amarilla mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses, y en el 116 España acabó encontrando el camino hacia la gloria. Vamos que se desmarca Torres, el punto contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Seth, aparece de nuevo Navas que se desmonta, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Seth, Seth para Iniesta, ¡gol fuera de juego! Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol. Y aquí el gol de Iniesta en el minuto 116, minuto que se recuerda bastante bien. Marca un gol de una jugada que cambia de una banda, de Jesús Nava corriendo por el lateral derecho, hasta llegar hasta el centro del campo, que Xavi da de tacón. Y luego Fábregas se le intenta dar a Torres, que se queda corto. Y Navas le abre la pelota a Torres, que centra. Y justo el rechace le cae a Navas, que da ese pase a Iniesta que le queda solo completamente contra el portero. Y el gol, la verdad que es precioso, por así decirlo, una media volea, que la verdad que el gol se gritó
pues como una fiesta. Español. Y España levantaba por fin la Copa del Mundo, que coronaba una generación irrepetible, con un estilo reconocible y admirado por todo el planeta: el tiki-taka. Bueno, y hasta aquí ha sido todo, hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado esta reacción al Mundial de España. Y si os ha gustado, agradecería mucho que le dieseis like y os suscribieseis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.